La pregunta que tú me haces tiene que ver con la posibilidad de la construcción de una corriente o de una fuerza mayoritaria que le permita a la gente recuperar la esperanza. Lo primero que yo te diría es que es el mejor momento para la construcción de una fuerza mayoritaria para salir del laberinto. Pero también es el momento más difícil. ¿Por qué? Porque el gobierno no quiere competidores. El gobierno no cree en elecciones libres. Y por supuesto, cualquiera que le haga sombra, el gobierno va a tratar de neutralizarlo. Bien sea la vía criminalización o bien sea el uso indiscriminado de las inhabilitaciones. ¿Por qué? Porque, bueno, tienen mucho temor de perder el poder. Y me imagino que debe ser por los grandes compromisos que han asumido a nivel global. ¿Me explico? Entonces, mientras esa situación se dé, mientras esa situación se esté allí pujando, lo que yo recomiendo es seguir trabajando en generar una masa crítica, ya no en torno a una figura mesiánica, sino en torno a un proyecto. Es decir, los venezolanos hoy que estamos más conscientes que hemos pasado quizás por la época más dura que ha tenido la historia republicana, donde estamos viendo en vivo y directo la destrucción del proyecto histórico que es la Constitución, y salir del laberinto y el conflicto irresoluto, salir de la polarización que tenemos. Creo que para ello hay que trabajar muy duro y exigir las garantías y las condiciones de igualdad para participar. Es decir, la gente tiene que organizarse primero. Tú no vas a poder, con miras a tener la posibilidad de llegar al poder, porque nadie se va a organizar para no tomar el poder y entonces así, teniendo el poder, tú ejecutar entonces ese proyecto. Lo primero que tienes que hacer es un proyecto en la calle, un proyecto que genere expectativa, un proyecto visibilizar ante la gente la posibilidad de que sí hay salida ante esa diatriba que se nos plantea. Y además en este momento es una cuestión de fuerza, entonces tú tienes que acumular una correlación de fuerza que permita el cambio constitucional y que permita que la gente a través del voto ejerza el poder real. Ahora, hay unas relaciones de fuerza, eso es lo real. ¿Qué debes hacer tú? Acumular fuerza desde abajo. Debemos trabajar entonces en un nuevo propósito que nos permita la instrumentación de ese plan para salvar la República. Ponernos de acuerdo en lo mínimo. O sea, ¿qué es lo mínimo? Yo te pongo un ejemplo realito. La gente dice, ajá, ¿y cuál es lo mínimo? Pues, bueno, lo mínimo sería que nosotros tenemos que volver a la Constitución. 2, tienes que reinstitucionalizar al país. 3, tienes que derogar todos los acuerdos, todas las leyes que perjudiquen y que violen la Constitución, incluso los acuerdos internacionales. Tú tienes que hacer auditoría forense en todas las empresas del Estado y en todos los ministerios para saber por dónde se están yendo los reales. Tú tienes que verificar que tienes qué tipo de proyecto quieres tú, un proyecto contrahegemónico. Tienes que devolverle el poder a la gente a través de los salarios. Tú tienes que dignificar el salario. Entonces, en torno a esa serie, ¿y cómo vas a dignificar ese salario? Bueno, lo primero es no seguir liquidándole los dólares del Banco Central de Venezuela a 15 empresas. Esos dólares deberían estarse ahorrando para poder emitir más bolívares y aumentar la masa monetaria. No deberías estar liquidando las toneladas de oro. Teníamos 374 toneladas, hoy hay 68 toneladas. ¿Me explico? Entonces, a lo largo de todos estos últimos 10 años, lo que has hecho, pagaste la deuda externa, aún sabiendo que eso afectaría el consumo de los hogares venezolanos.
Pagaste 113.000 millones de deuda externa. Entonces, hay decisiones políticas que tú tomaste que nos llevaron a estas circunstancias. Sabiendo eso, la gente tiene que organizarse, realito, no hay otra manera. La gente tiene que salir a defender sus derechos, la gente tiene que volver a estudiar la Constitución porque ese fue nuestro escudo y ese fue el que nos desmontaron. Entonces, claro que hay una oportunidad de oro. ¿Por qué? Porque los niní, es decir, el abstencionismo representa hoy un 75%, 78% del electorado. O sea, el que gane va a ganar con la minoría. Entonces, se ve su legitimidad mermada. Porque no hay nadie en este país que gane con 30%. Ni el chavismo ni María Corina. Que se olviden de eso. O sea, Maduro no va a ganar con el 30%. Que se olvide de eso. Si gana es porque elimina al otro. Es decir, me refiero, no tiene oposición, sino una oposición acomodaticia a su manera y gana con lo mínimo, realito. Y en el caso de María Corina, si la habilitan, bueno, un poco de gente se irá detrás de ella buscando la salida, si no permiten a un tercero excluido que pueda participar. Pero para que ese tercero excluido participe, tiene que tener condiciones, tiene que tener financiamiento, tiene que tener apoyo internacional y tiene que tener organización.